Gabon guztioi, hemen, Radio Vitorian zaudete, mai ingurutan. Noren mai ingurutan, eusko ikaskuntzarenak. Gaurko gaia, Gazeo eta Alaizaren margoak. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia en Radio Vitoria de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. La pintura mural en Álava, las pinturas de Gazeo y Alaiza, es el tema que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos, con dos personas que conocen perfectamente estas pinturas. De hecho, a mi derecha está con nosotros, con todos ustedes, una de las personas que descubrió estas pinturas, Juan José Lekuona Sagasti. Señor Lekuona Sagasti, Gabón. Abogón. Bueno, fue párroco de Gazeo y Alaiza y junto con Rafael de Ulate descubrieron las pinturas de ambas iglesias hace 39 años. ¿Quién era Rafael de Ulate? Rafael de Ulate era un abogado de Barcelona que nació en Agurain y venía durante el verano a pasar las vacaciones en Agurain. Y ese es el motivo por el que en una ocasión, en el año 67, pues se acercó a Gazeo y dijo: yo he visto muchas pinturas murales en Cataluña y me suena que aquí en esta iglesia hay también pinturas. ¿Ese me suena? ¿Lo había oído en algún sitio? Bueno, me suena o le daba un poco así al ojo que allí, en aquel ábside románico que estaba tapado por el retablo y eso, pues tenía que haber allí pinturas, porque en otras iglesias de Cataluña pues también se habían encontrado muchísimas pinturas de este tipo. ¿Y estaban pensando en arreglar la iglesia o cómo las descubrieron? No, simplemente un poco por curiosidad. ¿Pintaron? Nada. Solamente movimos una tabla del retablo que estaba un poco desclavada y entonces al levantar la tabla pues vimos que allí había unas pinturas que no habían sido encaladas porque estaban cubiertas por el retablo. Curioso. Y entonces se descubrieron de esa manera. ¿Y el retablo de qué siglo es? El retablo se colocó en el 1700. La moda pues había llegado también a Gazeo. Ya tenían ellos un retablo mural muy estupendo, ¿no? Pero querían ponerse pues al día como se estaban poniendo todas las parroquias de la Llanada. Y entonces ellos trajeron un retablo que no era precisamente hecho para aquel lugar, sino que fue adaptado a aquel lugar. ¿Eso en Gazeo y en Alaiza? Las de Alaiza no se descubrieron en esa misma época, Fue años después, y ya no estaba, el de Barcelona no estaba. Entonces fue un poco por curiosidad mía que un día al quitar la capita de cal, pues vi que había un caballito allí pintado. Entonces pues di cuenta a la Diputación y enseguida se interesó el Ministerio de Cultura, o como se diga, pues Bellas Artes. Sí, se interesó por aquel tema y así se fueron recuperando las pinturas de Alaiza también, lo mismo que las de Gazeo. Ha dicho más tarde, ¿cuánto más tarde? ¿Se acuerda del año? Pues exactamente... yo opinaría 1982. Sí. 1982. Están escuchando a Javier López de Ocariz Alzola. Javier es doctor en Historia y actualmente profesor de Historia del Arte en la Universidad de La Rioja, también de la UNED, y fue profesor en el Departamento de Arte de la Universidad del País Vasco. Señor López de Ocariz Alzola, Gabón, buenas noches. Gabón, soy. Bueno, ¿cómo se acerca a estas pinturas? Es alavés usted y desde luego por este apellido de esa zona de Llanada Este, pero ¿cómo se acerca? ¿Cuál es el primer contacto que tiene con las pinturas de Gazeo y Alaiza? Bien, mi primer contacto en realidad fue hablando con doña Micaela Portilla y también con Juan José
y recuerdo de que estuve bastante pronto a visitarlas. Las de Alaiza también me subí a los andamios, es decir, ya tenía yo bueno, no solo nivel de estudios, sino gran inquietud. Y ciertamente me sorprendieron, como creo que le han sorprendido a todo el que la ha visto. O sea, en realidad en Álava se han ido descubriendo después pinturas murales, incluso en las proximidades de Vitoria, en la parroquia de San Martín de Avendaño, las hay, y también otras que, por desgracia, se han perdido en Urrialdo, muy cerca de Hueto Arriba, Hueto Abajo. Claro, lo que ocurre es que el estado de las de San Martín poco tiene que ver con el estado de las de Gaceo Alaiza, ¿no? Bueno, hay algunas zonas bien conservadas, son menos espectaculares y además incluso pues son más unos programas más parciales. Ciertamente lo de Gaceo es espectacular y muy bien conservado y de momento pues único en nuestras zonas. En Navarra se le ha comparado con un conjunto también muy interesante que es Eristain, cerca de Tafalla, y hay algunas proximidades, por ejemplo, una de las crucifixiones es muy similar. Es decir, está en una corriente muy abierta que llega a Navarra y que incluso pues puede proceder o estar en contacto con otras de la zona de Aragón o de Cataluña, de Castilla. ¿Estamos ante una joyita del arte en Álava o ante una joya del arte en Álava? Algo a lo grande, para que nos entiendan nuestros oyentes. Otra cosa es luego si los alaveses sabemos sacar partido, si sabemos hablar de nuestro patrimonio, si sabemos vendernos. ¿Estamos ante una joyita o ante una gran joya? Yo diría que es joya. Es más que joyita. Sí, y así le han catalogado pues todos los que entienden de pintura y lo han visitado y la han observado de cerca, O sea, todos dicen que es un retablo muy importante dentro de la pintura. Y entre nosotros, pues, tiene todavía más valor, porque es de los conjuntos que, pues, desde el punto de vista religioso, más importante. O sea, más significado tiene. Sí. Javier. Coincido perfectamente. En realidad, tanto por el nivel de calidad como por el nivel del programa iconográficos es excelente. Es decir, es el buque insignia de la pintura mural medieval en Álava, que de hecho se han descubierto muchas iglesias pinceladas de la Edad Media, también del siglo XVI y posterior. Pero en realidad es algo que en esa época no se conocía y que después podríamos hacer una lista de hasta 30 templos que se hayan encontrado, aunque son pinturas en muchos casos muy simples, simplemente a veces marcar los sillares o unas grecas o unos motivos ornamentales, pero incluso se ha hecho una tesis doctoral sobre el tema. Y en realidad hay muchísimas y se están descubriendo cada vez más y se está viendo que las iglesias, que a veces las iglesias antiguas, que las vemos encaladas o que las vemos que han sacado la piedra, que parecen cuevas, en realidad era un ambiente muy distinto, estaban con pinturas que atraían la vista, que enseñaban y que ciertamente le daban otra dimensión al interior de las iglesias. ¿Todas las iglesias tuvieron pinturas o solo las de una época concreta en la historia de Álava? Bueno, es difícil de imaginar lo que fuera en otras épocas, pero por los datos que podemos manejar, al menos en la época de la Edad Media y siglo XVI, evidentemente la pintura era la manera natural de revestir el interior de las iglesias. Sí. Y ahí estaba el mensaje. Después, lo que pasa es que llega la moda de los retablos, desde fines del siglo XV, ya tenemos la Encina en Alceniega, un retablo precioso y otros, y empiezan los retablos a ganar todo el protagonismo que hasta entonces habían tenido las pinturas. Y el caso de Gaceo de Alaiza es típico, al final es el retablo el que tapa las pinturas. Sí. Son dos localidades pequeñitas, con iglesias recogiditas, diríamos. Del mismo estilo, las mismas dimensiones, la misma arquitectura, todo idéntico. ¿Puede tener algo que ver eso a la hora de afrontar el pintar
esas paredes o no? ¿O podemos encontrar estas paredes, por otros ejemplos que tenemos en otros sitios que no sean Álava, en iglesias más grandes? En iglesias más grandes yo diría que no. O no sé, yo por lo menos... En iglesias más grandes, por ejemplo, ya que he comentado la Encina en Alceniega, hay pintura mural en la zona de las bóvedas, incluso con una fecha de 1493 o algo así. Pero en realidad lo típico es que estas iglesias románicas, tardías muchas de ellas, del siglo XIII, que perduraban, realmente se decoran. Y eso prácticamente da impresión de que es una norma, unas con unas pinturas de mejor calidad o de mejor equipo de artistas y otras no tan bueno. Pero incluso yo pienso, y eso lo hemos comentado con otros profesores, que en Vitoria la tradición de la calle pintorería y luego hasta en las canciones ya muy tardías de los pintores de Vitoria, se ve que ha habido una tradición importante de pintores en nuestra zona y cuya principal dedicación era pintar iglesias. Desde el siglo XIV, tenemos aquí ejemplos claros, y hasta el siglo XVI, XVII. Bueno, por lo que dice la canción, además, si el ferrocarril es de hace 150 años, no pasaban lejos de Gaceo y Alaiza en ese recorrido entre los carnavales de San Sebastián y de Vitoria, ¿no? Además, pasa el tren actual y la vía principal, porque ya pasaba el camino romano, la vía romana que iba desde Astorga a Burdeos. Es decir, estamos en una zona de paso fundamental para unir la península ibérica con Europa desde la época de los romanos, 2000 años por lo menos. En Alaiza, por ejemplo, pues en uno de los muros de la iglesia se han encontrado allí piedras con una inscripción, con inscripciones, y en un pueblo que ha desaparecido cerca de Alaiza, Luzcando, pues allí se han encontrado muchas tumbas de la época romana. O sea, es que el camino de la calzada romana pasaba por ahí, por esa zona. Y después el camino de Santiago, pues también pasa por Gaceo. Del túnel de San Adrián. Sí. Pilla un poco a desmano de Alaiza, pero también está dentro de la zona. O sea... No, y además, por ejemplo, hay un dato muy bonito aquí, que es la dedicación de la iglesia de Gaceo es San Martín. Y San Martín es el típico santo de peregrinación, San Martín de Tours, y es típico santo de peregrinación. Y en las pinturas de Gaceo aparece Santa Marina, que es otra santa muy de devoción jacobea. Santa Marina, que procedía de Antioquía, pero hay otra Santa Marina de Galicia, que se cree que los devotos peregrinos volvían con esa devoción, y aparece en las pinturas de Gaceo. Juan José, volvemos a esa época en la que ustedes se encuentran las pinturas de Gaceo junto a Rafael de Eulate. Bueno, apartan el retablo de madera y se dan cuenta de que ahí hay unas pinturas. De lo que ustedes vieron a lo que hoy se puede ver en Gaceo hay un salto muy grande. ¿Cómo fue el cambiar radicalmente lo que se puede ver hoy en Gaceo respecto a lo que se veía? La Diputación toma parte, se hace un proyecto importante, se hace una rehabilitación. ¿Cómo se afrontó aquel encuentro que tuvieron ustedes con las pinturas? El pueblo, ya sabes que es un pueblo muy pequeñito, entonces no tenía medios para acometer una restauración así buena de las pinturas. Entonces lo primero que se hizo es dar cuenta a la Diputación, y la Diputación pues no solamente ellos observaron de cerca el tema, sino que dieron cuenta también al Ministerio de Bellas Artes de Madrid, que entonces estaba Gratignano Nieto, y vino él desde Madrid a verlas, y le parecieron unas pinturas muy interesantes, sobre todo por estas características que tienen aquí en el País Vasco, que están pues un poco influenciadas por la corriente franco-gótica traída por los peregrinos. Y después creo que aquí en Vitoria también había un taller de pintores, y entonces ellos fueron los que acometieron esa obra, la obra de las pinturas de Gaceo, o sea, de pintar los muros de la iglesia.
y se ve pues que era una persona, por una parte, pues artista, y por otra parte, pues que tenía unos conocimientos de teología pues muy extensos y muy interesantes, o sea, muy buenos, o sea, porque están los grandes temas de la teología católica, pues están ahí representados. Es como un catecismo viviente de cara al pueblo sencillo e iletrado. Pues están todos los temas del catecismo. Pues están principalmente los novísimos que decíamos antes. Ahora ya no se conoce esa palabra, pero los novísimos eran los grandes temas del juicio, infierno y gloria. Y después estaba el tema de la muerte, infierno y gloria, y el juicio después de la muerte. Sí, en realidad es clarísimo que, como estás diciendo, Juanjo, tienes razón, había alguien, o bien los artistas eran muy cultos, o quizá puede pensarse que hubiera algún clérigo culto que les estuviera dictando un programa, porque hay detalles absolutamente exquisitos en el tratamiento de estos temas, es decir, que hay mucha sabiduría en cuanto a teología y en cuanto a repertorios. Sí. También porque hay todo un ciclo de la vida de Jesucristo, de la pasión y de la vida pública y hasta de la infancia, y ciertamente está muy bien elaborados esos temas conforme a repertorios conocidos en el arte occidental de la época. Sí. Por lo tanto, es lo que podemos ver. ¿Fue una rehabilitación cara? ¿Fue costoso en lo económico, en el tiempo, o no? ¿O salió muy bien la pintura retirando todos los elementos que tenía encima? Pues hubo una parte que fue fácil la restauración, y otra parte difícil. Al retirar el retablo, pues ya se vio todo el frente del ábside. Entonces, una parte de ese frente, del casquete, el cascarón del ábside y el frente del ábside, pues no estaba encalado, o sea que solamente tenía encima el humo de las velas y el polvo de los siglos. Entonces ahí pues fue fácil, se retiraron, se limpiaron y se restauraron algunos, consolidando las partes que podían saltar. Eso. Y la otra parte es la que fue difícil, porque esta pintura estaba muy fija en el muro, ¿no? Sí. Entonces ellos daban la capita de cal y salía la pintura. Y para que no saliera la pintura, pues entonces lo que hicieron es picar con una piqueta, y después revocar sobre la pintura picada. Claro. Y entonces queda todo el piqueteado que va dañando ya. Claro. Entonces la parte superior, la parte del cielo, por así decirlo, pues esa parte es la que costó más. Esa es la que tenía cal, porque claro, ahí no había un retablo. Claro. No. Claro. Nada. Lo que estaba el retablo, pues allí muy bien, pero la otra parte, pues difícil, muy difícil. Quiero recordar que ha habido un tema muy comentado, es decir, el tema principal que está en el cascarón del ábside es el tema más visible y de mayor tamaño, el de mayor importancia, es el llamado trono de gracia, en que se representa la Santísima Trinidad. Sí. El Padre, que tiene al Hijo Jesucristo en la cruz. Y, de hecho, para que sea la Santísima Trinidad hace falta el Espíritu Santo, tradicionalmente representado como una paloma. Entonces, si alguien mira hoy, va a Aceo y se pone allí a mirar a ver dónde está la paloma del Espíritu Santo, no la encuentra. Y ahí hay un tema que parece ser que es tema de restauración. Algunas huellas quedan, Quedan huellas. Huellas. Pero hubo una interpretación extraña por parte de los restauradores. Sí.
en ese punto precisamente, en el punto de la paloma, al colocar el retablo, metieron un hierro, entonces ahí rompieron lo que había. Estaba muy dañada esa parte. No sabían lo que estaban haciendo. Claro. Justo en el Espíritu Santo. Sí. Y los restauradores parece ser que vieron unas esquinas, unos flecos, sí, e interpretaron que podía ser una corona, como otras que aparecían en otras zonas de la pintura. Y entonces interpretaron y reconstituyeron una corona sobre la cabeza de Jesucristo, que hay, tú lo dices muy bien, la tesina. Sí. La tesis de licenciatura que defendió y brillantemente Juanjo Lecuona en la Facultad de Teología de Vitoria ya nos aclaró que en realidad ahí se notaban unas plumas, unos restos de unas alas que probablemente eran el Espíritu Santo, y que los restauradores en cambio malinterpretaron en aquella época y construyeron una corona que no le iba, que no es la corona del Cristo románico, sino del Cristo sufriente, gótico. Por tanto, no pinta ahí nada la corona, y sí hay que ver ahí el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué diferentes son, Juanjo, las pinturas de Alaiza? Son muy diferentes, por lo menos para las personas que no tenemos ningún conocimiento en esta materia. Y aún la gente sencilla ve también la diferencia muy así. Le da al ojo. Explícanos, ¿por qué son tan diferentes? No corresponden a una misma época, ni a una misma escuela, ni siquiera las representaciones poco tienen que ver, porque yo lo que estoy viendo aquí en uno de los libros editados sobre Gaceo y Alaiza, Pinturas Murales Góticas, de José Guía López en Desabando, pues veo, si no me equivoco, que algunas de las representaciones de Alaiza hacen referencia a conflictos armados incluso, o a combates. Sí. Parece que el pintor es de otro de otra mentalidad. Sí. Y también pues parece que el pintor de Alaiza pues tuvo algún referente, o sea, algún esquema, algún modelo para pintar esto. Entonces, las pinturas de Gaceo pues son religiosas. Claramente. En cambio, estas otras, pues no sé de qué modo se puede decir que son religiosas. Aquí os veo a un caballero que creo que está haciendo sus necesidades, por lo menos. Sí, en Alaiza. Hay elementos absolutamente que parece que distorsionan dentro de una iglesia. Se espera dentro de la iglesia, y además no solo dentro, sino en la zona principal, a donde se dirigen las oraciones. Es decir, por lo de el retablo de Alaiza también parece ser que es del siglo XVII, y hay que pensar quizá en 300 años en que estuvo delante de la vista de los fieles unas imágenes que no son las esperadas, unas escenas de un ataque de un castillo con unos guerreros, con un centauro sagitario. Eso sí, hay algunas representaciones de iglesias. No parece un gran artista a priori, ¿no? Pero tenía una mano pues fina, graciosa, sí. Pero no con los típicos detalles de modelado y de elaboración cuidadosa. Incluso además es que son solo dos colores: el fondo, que es un claro verdoso, y un color vermellón, un rojo intenso, casi oscuro, y con el que pinta todo. Es decir, prácticamente es una pintura de siluetas. No sé, este hombre que vio, el caso es que, desde luego, leer o ver tuvo que hacer, porque la imagen, por ejemplo, que estoy viendo de un castillo atacado, pues es un ataque en toda regla, ¿eh? Sí, tiene fuerza. Son unas pinturas que llaman la atención, que tienen fuerza, y por ejemplo son preciosas las escenas, las representaciones en que aparecen 2 o 3 iglesias, creo que son 3, con sus campaneros tocando las campanas, que son perfectamente reflejados con la estructura de los sillares de las iglesias, representados como un damero ajedrezado, con las torres, con las veletas, con cruces,
ciertamente precioso. Sí. Incluso se han tomado de aquí varios anagramas de cosas referentes con el arte, incluso el Artabés, el Museo de Arte Sacro. Me tocó a mí elegir el motivo de referencia y es una de las escenas precisamente de Alaiza, y también para el Camino de Santiago en Álava hay unos peregrinos. Es decir, hay escenas preciosas, pero no tienen aparentemente nada que ver con la temática habitual de unas pinturas murales en una iglesia. Qué diferentes. Sí, así es. Porque, ¿qué distancia hay de Alaiza a Gaceo? 3 o 4 kilómetros. 3 o 4 kilómetros. Sí. También curioso que las pinturas murales más conocidas en Álava estén en 3-4 kilómetros. Sí. Sí. En ese punto de la llanada. Y que sean tan opuestas en concepción y en ejecución. Sí. O sea, es por eso la visita simultánea o muy próxima de las dos causan absolutamente una sensación increíble. Además, probablemente las fechas no fueron muy alejadas. Los artistas completamente distintos. Sí. Aquí un folletito que tengo en las manos, publicado por José María González de Zárate, dice que tal vez el artista de Alaiza pues haya sido uno de los guerreros, sí, de los guerreros que en aquella época pues andaban por esta zona. Por un sello templario, por ejemplo, hace referencia aquí, un sello templario, pero... Es un tema muy difícil sí. de mantener todavía, sí. porque estas pinturas se puede suponer que son de fechas del siglo XIV muy adelantado, o casi sí. XV, y la orden templaria se extinguió en 1312. Entonces, bueno, realmente se han interpretado de varias maneras, incluso en relación con el Apocalipsis y con otros criterios, y hasta ahora yo creo que no se ha dado con una auténtica explicación clara y definitiva. Sí. El misterio de Alaiza sigue aún esperando que alguien lo descubra. Por las armas, pues calculan que no antes de 1492, que del descubrimiento de América, pues que no se pintaron, o sea, es las armas pueden ser un indicio de datación, pero incluso ese tema hay que tener cuidado. Bueno, el caso es que llama la atención, por ejemplo, a quien os habla, que el descubrimiento de Alaiza es de hace 4 días, poco más de 20 años. Estamos a punto 25. De cumplir 25, ¿verdad? Sí. Porque es la fecha que nos aportabais, principio de la década de los 80. El caso es que, yo no sé, en ocasiones me lo pregunto, si esto, por ejemplo, lo cogen los belgas, los holandeses o los franceses, pues no sé si montan un buen negocio de todo esto, de visitar, de ver, de sacar libros, de turista para aquí, turista para allá, autobús, y nosotros, pues la verdad, no hemos... tampoco si es lo que hay que hacer, ¿no? Pero no hemos querido coger ese camino o vamos por otros caminos. En ese sentido sí que yo he echado en falta en todos estos años lo difícil que ha sido visitar estas iglesias. Difícil en el sentido de que no había unos horarios, una persona que te explicara las pinturas. Me imagino que Juanjo sí que ha estado allí muchos años, por ejemplo en Gaceo explicándolo, pero había que saber a qué hora estaba Juanjo en la iglesia, si había misa, si no había misa, si el párroco estaba todos los días. Claro, eso desde Vitoria sin conocer Gaceo pues es complicado. Durante muchos años estuvo un sacristán en Gaceo que estaba a todas las horas del día dispuesto a enseñar las pinturas. Un vecino de Gaceo. Un vecino de Gaceo, sí, Donato Albizu. Admirable por sus comentarios. Sí. Ajá. O sea, era un buen guía. Tan interesante eran, y voy a exagerar mucho, sí, las pinturas como los comentarios de Donato, sí, que eran realmente muy sugerentes, muy populares, con una visión muy suya, con una socarronería sí,
muy típica, pero que hacían las delicias de los visitantes. A veces esto se echa en falta en los alaveses, los tres somos alaveses, porque solemos ser callados, no queremos hacer grandes comentarios, pero este hombre Donato entonces no era el alavés tipo, era un alavés socarrón, un alavés... Sí. Yo recuerdo una anécdota que me contaban, que en una ocasión un profesor de la universidad pues llevó a sus alumnos a Gaceo, y él pues estaba dando una explicación pues de arte, ¿no? Y el otro pues estaba por allí en una esquina haciendo su explicación, y los alumnos poco a poco iban dejándole al profesor y se iban donde Donato. Le reventó la clase a escucharle. Sí, era genial. Sí. ¿Recordáis algún comentario que hacía? Bueno, sí, lo sabrá mejor Juanjo. Yo, pues muchas veces, cuando explicaba lo del infierno, la caldera de Pedro Botero, pues decía, fijaos bien, hay 3 filas y todas son mujeres. Sí. Todas son mujeres. No tienen barba, ahí están todas. Esos son... y cómo definía a los demonios, o sea, era muy divertido. Mira, y a los condenados, mira qué lacios van, no quieren entrar. Y el rey que está allí a las puertas ya de la boca del infierno, del Beatán, pues decía, ese por avaro le llevan al infierno. Y yo le decía que no es avaro, que es avaro. Y dice, ya me entienden. Sí. ¿Murió? Sí, murió, sí. Murió este alavés de Gaceo. Yo quisiera también, ya al hilo de lo que estamos comentando de Donato, recordar a otras 2 personas que creo que no podemos dejarlas de menos. Y ya que has citado además de Bélgica, precisamente uno de los grandes estudiosos de Gaceo, y de los que también, junto con la tesis de Juanjo, fueron los que empezaron a descubrir un poco todo el trasfondo del mensaje teológico y artístico de Gaceo, fue don Juan Carlos Estepe, que canónigo y profesor en la Universidad de Lovaina. Y que me acabo de enterar pues que sigue vivo, aunque es muy muy mayor, pero está ya imposibilitado, y ciertamente es una persona que estudió esto muy profundamente en el catálogo monumental de la diócesis que dirige doña Micaela Portilla. Pues ahí tiene su colaboración y también lo ha presentado en algún congreso, y es una persona que ciertamente hay que leerle, y eso. Yo también he hecho un artículo completando, pero él ha sido un poco la base junto con el estudio de Juan José en su tesina. Y la otra persona que acabo también de citar es doña Micaela Portilla, que como sabemos todo el mundo también acabamos de lamentar su pérdida hace poco tiempo, y que además estudió también la iglesia de Gaceo y de Alaiza, y ya también ella sospechó que había pinturas en estas iglesias. Sospechó, porque realmente su estudio iba, ya sabemos todos, hasta el último banco de la iglesia y detrás del confesonario. O sea, el catálogo monumental es una obra monumental en todos los aspectos, y ciertamente las zonas que ella ha trabajado van a quedar para la posteridad. Allí disfrutó Micaela, seguro. Sí, y todos dicen, pues cómo se le pudo escapar el hallazgo. O sea, ¿Cómo pudo? Intuyó, pero no pudo demostrar. No sé, claro, ella normalmente no se ponía a quitar retablos. Ella veía lo que veía, pues aquello lo catalogaba. Lo catalogaba y lo analizaba y lo ponía en su contexto histórico, artístico, de manera genial. Tras la muerte de Donato, muchos, no sé cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿verdad? Pero muchas personas se acercaban hasta Gaceo y se encontraban con la puerta de la iglesia cerrada. ¿Y qué había que hacer? ¿Pedir la llave a un vecino? ¿Era un vecino el encargado? ¿Cómo? ¿O no? ¿O incluso te marchabas del pueblo sin ver las pinturas? El hijo pues ya empezó a enseñar a los que iban el mural, pero muchas personas pues iban
daban un vistazo y se marchaban. Y claro, pues sin explicación. Eres labrador y tiene que dejar su trabajo y eso. Entonces le resultaba un poco difícil. Además, es pues totalmente comprensible dejar tus quehaceres todos los días para atender a personas. Muchas personas iban y no agradecían nada. Entonces, hay gente pues delicada, ¿no?, que sabe, pues, este señor se ha molestado, pues le va a dar un donativo. Sí. No había ningún donativo ni nada. Se pensó poner un reloj como está en La Guardia. Ya. Y iluminar y de paso sacar dinero, quizá, ¿no? Sí, para la iglesia y esto. Y parece que no cuajó eso. O sea, no se ha puesto. Y ahora mismo, pues el problema está en que va la guía con los autobuses y todo eso, pasan por allí y el pueblo dice: nosotros pagamos la luz, nosotros cuidamos la iglesia, nosotros hacemos tienen la limpieza todo eso, y nadie nos agradece nada. Nos agradece nada. Con los autobuses y la guía que está comentando, está hablando de las visitas guiadas de la cuadrilla de Salvatierra. Sí. Sí. Ya, pues ahí se ha hecho un recorrido que es muy interesante. O sea, primero recorren Salvatierra, que tiene cosas preciosas, y después pasan por Gaceo y por Alaiza. Y es una visita pues muy interesante, muy rica para los de aquí, que a veces olvidamos las cosas que tenemos delante de la nariz y nos vamos a ver cosas a lugares muy exóticos, que está bien, pero que en muchos casos tenemos menospreciadas, o quizá no nos acercamos a cosas que tenemos muy cerca, las cuevas de Faido y Laño, de Corro y Pinedo, que también son grandes desconocidas, el Museo de Arte Sacro de la Catedral Nueva, que también ya se está realmente revitalizando sus visitas, pero que muchos vitorianos no se han tomado un día la molestia de decir: estoy paseando por la Florida y entro a ver el museo, cuando hay realmente cosas magníficas. O estoy cerca de Salvatierra y visito Salvatierra, visito Gaceo Alaiza, visito el dolmen de Sorriñeche en Arrízala. Es decir, hay maravillas, y nos vamos a sitios muy lejanos, lo cual, ya digo, me parece muy bien, pero no dejemos de lado y no seamos ignorantes de lo que es también interesantísimo, rico, nuestro, y que no lo vemos, no lo valoramos. Desde luego que a eso la cuadrilla de Agurain Salvatierra le tendrá que dar una vuelta, porque es totalmente lógico que lleguen personas hasta Gaceo y que luego la sociedad, el mantenimiento, lo tenga que soportar el pueblo. Pues yo desde luego particularmente entiendo esa petición del pueblo, ¿no? Sí. Ustedes, como es normal, organizan estas visitas. Nosotros estamos encantados de que se nos visite y que vean la iglesia de nuestro pueblo, pero el mantenimiento tendrá que ser también a cargo de ustedes. No van a estar las personas llegadas aquí manchando y nosotros limpiando por el tiempo de los tiempos. Claro, el que va paga, ¿no? El que va paga y dice, pues todo queda en la oficina de turismo de Salvatierra. Pues un poquito podían acordarse de nosotros, por lo menos la luz o algún producto de limpieza, lo que sea. Y luego pues que las visitas pues están entrando constantemente y están manchando la iglesia, y el trabajo es para los del pueblo. El estado de las pinturas en este tiempo, desde que se arreglaron, que se restauraron ahora, 2006, no ha variado. Parece que es bastante satisfactorio. Es decir, están en su medio natural y en realidad no, en ese aspecto creo que no hay problemas. No va a pasar lo de Santi Mamiñe ni lo de... Es muy distinto, al final son 700 años y en el otro caso son 12.000 o Altamira, los que sean. Yo, al hilo de todo esto, yo he tenido algunas reuniones con los de la cuadrilla de Salvatierra. Están muy sensibilizados culturalmente con todos los temas y también con estas pinturas, y yo me imagino que además se va a poner en marcha algún programa nuevo, un poco que estos problemas concretos con los pueblos fácilmente se podrían solucionar.
han sido más... Sí, perdona, Juanjo. Lo que has dicho antes, pues después de la restauración de las pinturas, se vio que la humedad pues estaba trabajando en las pinturas. Entonces lo que se hizo es pues una fijación de las mismas, se les dio una imprimación, un tratamiento para que la humedad no les perjudicara. Sí. Entonces tienen una capita de, no sé si es de resina o alguna cosa. Y otra cosa que se hizo de manera muy importante es que se dieron cuenta, como en todos los sitios, que la humedad venía de abajo. Sí. Entonces se hizo un saneamiento exterior del ábside. De los cimientos. Sí, de los cimientos por el exterior se hizo un saneamiento completo. Incluso se le cambió un poco la fisonomía, incluso del ábside. Recuerdo el ábside inicial en Gaceo, se hizo un cierto cambio por sanear, y hay algunos, sí, hay fotografías de contraste, también de cómo estaba. Y sí, el exterior era de piedra de mampostería. Entonces, para proteger las pinturas, lo que se hizo es poner una capa exterior de piedra sillería, y en el interior, o sea, en el interior del muro, pues se hizo también una lámina, se puso una lámina de resina para que las humedades no pasaran del exterior al interior. Un aislamiento. Eso. Y después en el cimiento pues se hizo también un drenaje, y las humedades ya no tiraban hacia arriba, no iban hacia arriba, porque en la base de todo se puso una capa de plomo. Hay un gran esfuerzo, y ciertamente eso ha mantenido y ha salvado en muy buenas condiciones las pinturas. ¿Fue una buena restauración, Javier? Bien, ¿o es una restauración de la época? Es de la época, claramente, es de la época, y bueno, pues se ha criticado algunas cosas. Lo más llamativo es precisamente eso que ya se va comentando muchas veces, de la corona. Hay algún otro detalle, una figura que parece que han creado dos a partir de una, pero en uno de los condenados. Criticado por tocar en exceso. Hombre, hay que tener en cuenta lo que se hacía hace 40, 30 años y lo que se hace hoy. Sí. No es lo mismo. Y en aquella época ya empezaron los catalanes a hacer trabajos muy serios. Y en Gaceo también estuvo el director del Museo de Arte de Cataluña, Gudiol. Sí. Y vio las pinturas y presentó, creo que también, algún presupuesto de restauración. Pero a la Diputación, no sé si... ¿Le pareció más fiable quizá lo otro? ¿Ya tenía algún compromiso? Lo de Madrid, no sé si tenía con Gratiniano, pues Nieto, tenían algún compromiso, entonces dieron la obra a Bellas Artes de Madrid. Y creo que en aquel momento, en el año 67, pues se estaban dando los primeros pasos. Sí. Entonces, esa es una pega, que no se hicieron las cosas como se hacen ahora. Las de Alaiza, por ejemplo, pues esa es una restauración a base de bisturí y con una delicadeza. Y en el caso de Gaceo se tocaron en exceso, diríamos, siendo un poco vulgares, pero pues, para entendernos. A ver, es que ahí hubo dos cuestiones. Sí. Una es no solo el grupo de restauradores, sino también un poco, según mis noticias, que hubo épocas en que no estaban presentes directamente y dejaban a un equipo de obreros trabajando. Y ahí también ocurrió otra de las desgracias, entre comillas, que es que los obreros, algunos, siguieron trabajando con tanta dedicación que arrancaron de una de las zonas laterales de la parte baja, arrancaron toda la capa, lo que hemos comentado antes de que estaba pegado el revoque, y hay una parte que falta de pinturas que las había. La parte del arco. Sí, la parte del arco. La parte del arco, pues cuando llegaron los albañiles para colocar los andamios y todo esto, dijeron, pues de esta parte para adelante se respeta. Eso se respeta. De aquí para atrás, pues vamos a picar, porque era la moda en aquel momento.
Ahí faltó la guía presencial de un equipo de restauración, como debía ser. Es decir, hubo algunos fallos de ese tipo. No había todavía equipos de restauración en la Diputación, y entonces tenían que fiarse de lo que mandaban de Madrid. Entonces, los restauradores que vinieron, de las pinturas solamente intervinieron 2 personas de Madrid. Claro. Todo lo que fue quitar la cal y fijar la pintura, solamente lo hicieron los de Madrid. Sí. Juanjo, Javier, tenemos que ir terminando, pero antes, 40 años. ¿Qué actividades se están organizando? Porque creo que están en colaboración, Javier, con Eusko Ikaskuntza para celebrar el aniversario. Bien, hemos comentado un poco que una de las ideas que generaron lo de los 40 años fue también hacer un homenaje a Juan José Lecuona, aquí presente. Y ciertamente lo merece no solo por esto, sino porque la verdad, personas con inquietud desde las parroquias, los sacerdotes que se han estado preocupando, han salvado y salvan muchas obras de arte y que de otra manera se habrían perdido. Y en ese sentido, pues... Juanjo, que está fenomenal, no sé los años que tiene, pero está fenomenal, tiene un aspecto inmejorable. Pues casi a 80, 78. Pues inmejorable, señor Lecuona, siga así. Pues entonces, uno de los días... Teléfono, y con teléfono móvil, cura con teléfono móvil, y casi 80 años. Y muy al día de todo. Pensábamos hacer un día que sea homenaje a Juan José Lecuona y con participación de la gente de los pueblos, con actividades en que den a conocer el mérito y el interés de esas obras de una manera muy sencilla, tanto para los chicos, para los jóvenes, para los mayores, para los que quieran venir de todo el entorno. Eso sería quizá el 7 de septiembre del año 2007, el año que viene. Y el día siguiente pensábamos organizar una jornada más académica con ponencias a la mañana y con una mesa redonda, con la visita de estos lugares y la presencia quizá en alguna de las iglesias para las actividades principales. Y en eso estamos en colaboración con la Universidad del País Vasco y con otros profesores de varios lugares de nuestro entorno universitario. Está un poco por definir, todavía no vamos a dar las primicias, pero es muy probable que ya cuando esté definido enseguida vengamos a contarlo. Lo que hubiese disfrutado Donato, ese 7 y 8 de septiembre. Para él eso era pues como un mundo distinto, un mundo diferente. Era un aldeano de Gaceo. Sí. Sí. Pero ilustrado. De pura cepa. Aldeano ilustrado. Sí, ilustrado, sí. A pesar de lo de Ávaro, pero ilustrado. Era inteligente. Sí. Con mucho sentido del humor. Sí, mucho. Y con una capacidad de conectar rápidamente. Yo he estado guiando a grupos que venían de la zona de Biarritz, de Bayona y demás, y era divertidísimo, o sea, se morían por saber lo que estaba diciendo. Sí. En el Vaticano se forra. Pues seguramente sí. Yo cuando llegaba a la iglesia le decía, Donato, ¿qué tal andamos? Y dice, pues me está fallando un poco el carburador. Y otro día decía, me está fallando un poco el tubo de escape. Y todo eran términos de tractor. Y eso sí. Muy gracioso, era graciosísimo. Javier y religioso, y muy religioso. Javier López de Ocariz Alzola y Juan José Lecuona Sagasti. Uno, profesor de Historia del Arte en la Universidad de La Rioja, alavés, López de Ocariz Alzola. El otro también alavés, de esa zona del municipio de Aspárrena. Ahí nació en Ameza, Juan José Lecuona Sagasti, párroco de Gaceo y Alaiza. A los dos, muchas gracias por acercar a los alaveses una joya que tenemos muy cerca de la capital alavesa, desde donde les hablamos. Las joyas, las pinturas de Gaceo y Alaiza. A los dos, muchas gracias.
Gracias a vosotros. A través de los convenios de colaboración que Eusko Ikaskuntza tiene firmados con distintos ayuntamientos, pretendemos acercar la cultura a las distintas localidades alavesas. Y de esta manera organizamos diversas actividades con el fin de conocer un poco más nuestra cultura y patrimonio más cercano. Ejemplo de estas actividades son las jornadas que el año que viene organizaremos en Gaceo para conmemorar el descubrimiento de sus pinturas murales. Para conocer todas las actividades que Eusko Ikaskuntza está realizando en Araba, pueden consultar a través de su oficina en Vitoria-Gasteiz, en la calle General Álava 5 primero. Eta zuei, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara, non Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean. Ordura arte, aio!